escuchando, se recuerdan que al inicio vimos, o sea, antes del primer parcial, vimos cómo establecer el punto de equilibrio del consumidor individual, punto de equilibrio del consumidor individual. Ya para, dentro de los contenidos que tenemos en el segundo parcial, ya tenemos modificaciones al punto de equilibrio del consumidor individual, modificaciones al punto de equilibrio. Primero vimos cómo establecerlo y ahora vemos cómo se mueve, porque no son muchos los factores que intervienen en este equilibrio, ¿verdad? De alguna manera interviene el salario, de alguna manera interviene los precios de los bienes y ¿qué más interviene, jóvenes? En el punto del equilibrio del consumidor individual. La renta, Lic. El ingreso o la renta. ¿Qué más? El precio y la sustitución, el efecto sustitución. El efecto sustitución. Hay algo más por ahí clave. Clave. Pregunta para la clase, clave. Si no, no estamos en... Si no, no estamos en clase. El mapa de indiferencia. De indiferencia, sí. Ahí vamos. Pues ya casi, pero ¿cuál sería el nombre? ¿Qué interviene para establecer el equilibrio? La curva de indiferencia. La curva, casi estamos. Es una palabrita. La curva de demanda, licenciado. La curva de demanda, pero falta todavía. Es que vean que esto es... El consumo. El consumo, casi, pero ¿qué más? ¿Cómo le decimos al consumo acá? ¿Cómo le llamamos? Demanda. Demanda. ¿Algo más? Oferta y demanda. Algo más, oferta y demanda. ¿Está bien? Ya lo vimos. Hasta se aburren ustedes de que yo hable lo mismo. Y dirán, el licenciado repite lo mismo. Dirán. Pero ya ven. Jóvenes. Pregunta para la clase. Algunos elementos o factores que intervienen para establecer el punto del equilibrio del consumidor individual. El efecto renta e ingreso. El efecto renta o ingreso. Claro, ahí estamos. Ese es uno. ¿Cuál otro? Efecto sustitución. Efecto, ahí vamos, pero hay otro. Efecto precio, licenciado. Efecto precio. No efecto, solo el precio. Aquí, ahorita no veamos efectos. Ahorita solo veamos el ingreso, la renta, el precio. ¿Y qué más? Precio, consumo, dice, preferencia. Acá lo dijo, ya lo dijo. Aquí estoy viendo acá el chat. Aquí dice Luis Sebastián Méndez. Preferencias del consumidor. Casi acertó. O sea, yo quería que ustedes me dijeran que eran los gustos y preferencias del consumidor. Claro, está la ley de la oferta y la demanda, pero uno se va por todo el mercado, ¿verdad? Y se va caminando y a ver dónde hay algo que a uno le guste, compañeros. Entonces, disculpen que haya dado tanta vuelta en esto, pero créanme que a veces yo siento que como que se repite mucho lo mismo, ustedes también se cansan de oír lo mismo, pero se dan cuenta que con una preguntita es clave en todo esto, ¿verdad? De interpretación para poder, darle una salida o una respuesta a esto, ¿verdad? No es por molestar, sino que es, y no son muchos los factores. No les digo cuántos factores son, pero ya los van a ir descubriendo ustedes a lo largo de esto. Bueno, entonces, dice, vamos leyendo. Yo soy amante de la teoría y ahí nos vamos a ver la gráfica. Modificaciones del punto de equilibrio del consumidor individual.
Partimos de que ya conocemos un punto de equilibrio, ya lo establecimos, ya lo vimos antes del primer parcial. Y esto ya lo vimos, pero voy a leer así como para hacerle una entrada. Se debe recordar que un consumidor, aún deseando distintos niveles de satisfacción dados por cantidades mayores de bienes, solamente podrá alcanzar su punto de equilibrio en uno de estos niveles, pues sus condiciones objetivas, como el ingreso y el precio, eso estábamos hablando, es lo que le ha permitido. Sin embargo, como dicho equilibrio está condicionado también por el ingreso y por los precios de los bienes, pues podrá modificarse, ya sea mejorarse, empeorarse o solamente transformarse. Si alguna de estas condiciones se modifica en determinado momento, las tres principales modificaciones que se van a estudiar. Claro, tiene que ver el ingreso y el precio, pero también sus gustos y preferencias. Él puede tener un ingreso y él puede tener un precio, pero él va a seleccionar, va a hacer uso de su raciocinio, va a ver qué tipo de necesidad tiene y su preferencia por un tipo de bien, pues, ¿verdad? Aún dentro de una misma línea, ¿verdad? Puede ser una fruta, pero le interesa una determinada fruta, ¿verdad? Entonces, eso determina el punto de equilibrio y a la vez también va a determinar la modificación al punto de equilibrio. Entonces, quería hacer esta entrada para irnos ubicando. Se recuerdan que vimos que hay tres factores que influyen en ese movimiento del punto de equilibrio. Y acá en microeconomía se le llaman efectos. Y básicamente son tres. El efecto renta o ingreso. Esto no es más que cómo influye en la adquisición en adquisición de bienes del consumidor, cómo influye el ingreso, ¿verdad? Cómo influye en la adquisición de bienes del consumidor el ingreso. También en el efecto precio, cómo influye el precio de los bienes en ese movimiento del punto de equilibrio del consumidor. Tiene que ver también, ¿verdad? Y está el efecto también sustitución, que van a ver ustedes que acá se cambia el punto de equilibrio, pero no se cambian los gustos y preferencias, ¿verdad? No se cambian porque se mantiene, estoy hablando para esto, más adelante lo vamos a ver, se cambia el punto de equilibrio, pero no los gustos y preferencias porque se mantiene el consumidor individual dentro de una misma curva de indiferencia. Ya vamos a ver esto. Entonces ya el efecto renta o ingreso, pues ya lo vimos el ejemplo, vimos que, vean las condiciones subjetivas del consumidor, es decir, sus gustos y preferencias, subjetivas desde sujeto, ¿verdad? Entonces está hablando de gustos y preferencias. Entonces tenemos ahí una tabla, sus gustos y preferencias manifestadas en estas tablas de indiferencia, ¿verdad? Y tenemos acá las condiciones objetivas, pues generalmente les van a dar a ustedes, les van a dar su renta o ingreso y los precios del bien X y del bien Y. Para ejemplos pedagógicos acá se utilizan solamente estos dos bienes. Imagínense ustedes cuántos bienes existen, son cantidades, ¿verdad? Igual el ingreso, el 70 es un ejemplo, pero eso no quiere decir que sea así. Acá se utilizan valores pequeños. Lo que interesa es el procedimiento. Es pedagógico esto, ¿verdad? No son cantidades grandes. Esto lo vimos, el efecto renta. También vimos acá, vimos ahí el ejemplo, ¿verdad? Vimos acá el efecto renta porque se recuerdan que vimos cómo aumenta la renta, ¿verdad? En esta tabla, por ejemplo, vimos la situación original. La persona tenía una renta de 70 quetzales. De ahí se recuerdan que tuvo una modificación a una renta de 100 quetzales. Y de ahí tuvo otro aumento de 40 y a eso ya 40 más 100 sumó 140, una segunda modificación. Y acá el precio, vean acá, el precio de X es de 10, el precio de Y también es de 10, el de X es de 10 y el de Y es de 10, el de X de 10 y el de Y es de 10. La única diferencia acá, vean, es en la renta y ahí se mira claro en la tabla. A mí me gusta esta tablita porque ahí no se pierde uno. Pero esto lo trabajamos anteriormente, esto es solo un repaso, ¿verdad? De ahí vimos la situación original, dividíamos la renta por el precio de cada bien para obtener el número de unidades que se podían comprar con ese ingreso, ¿se recuerdan? Entonces vimos 7 unidades en X y 7 unidades de Y, son 70 quetzales los que tiene. En una primera modificación ya con 100 quetzales, si se dan cuenta, podíamos comprar 10 unidades.
Y en una segunda modificación con 140 quetzales, pues ya podíamos comprar no 10, sino 14 unidades. Y acá pues señalamos los puntos, acá pues 7X y 7Y. Esto tiene relación con un punto en el plano cartesiano, ¿se recuerdan? Punto ahí es la intersección de dos líneas, de dos líneas prácticamente, de X y de Y. Ese es el punto en un plano cartesiano. Ahí se definieron. ¿Para qué nos sirve esto? Para establecer la línea de precios, ¿verdad? Y así fue como logramos hacer nuestra gráfica, estableciendo ahí diferentes puntos de equilibrio con respecto a la renta, ¿verdad? Entonces, vimos acá como un primer punto de equilibrio, vimos acá un segundo punto de equilibrio y vimos acá un tercer punto de equilibrio. Motivado por un aumento en la renta. Si se dan cuenta ustedes, al principio él podía comprar un determinado número de bienes, tanto de X como de Y. Posteriormente, con un aumento, su línea de precios aumenta, ¿verdad? Y él ya puede comprar un número mayor de bienes y servicios, ¿verdad? Y cuando tuvo el aumento a 140, cuando ganaba 100 y llegamos a 140, si ustedes se dan cuenta, él ya pudo adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios. Si se dan cuenta, acá está el 0 y aquí para acá aumenta. Y acá está el 0 y aquí hacia arriba aumenta. Acá es bien X y aquí es bien Y. Esto es bien importante porque en otros ejercicios vamos a usar otro tipo de gráficas. Y son otros valores los que se pondrán acá, ¿verdad? No es el mismo. Por eso hay que ir ubicando la gráfica en cada área de conocimiento que se está tratando. Pues acá vimos el efecto de la curva renta-consumo, ¿verdad? Como de un primer punto de equilibrio pasa a un segundo y pasa a un tercero. Ahí naturalmente él pues mejora su punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces eso fue lo que vimos en lo primero. Y acá pues ya lo habíamos, acá está el análisis del efecto renta, ¿verdad? Y eso pues ya lo habíamos visto. Acá pues hicimos un análisis de los principales puntos de equilibrios que teníamos, ¿verdad? Entonces acá, curva de demanda del ingreso del bien X, y pues colocamos acá. Vean, acá ya no son bienes, ya son ingresos. Eso es lo que tienen que tener cuidado, ¿no? Y acá son ingresos y aquí sí son cantidades de bienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dijimos, a un ingreso de 70 se puede adquirir 4 de bien X. Acá está. A un ingreso de 100 puedo adquirir 5 de bien X. 5 de bien X, aquí está. Y a un ingreso de 140, 8 de bien X. No hay más, ahí está. Lo importante acá es que vean la forma que va adoptando la curva, ¿verdad? La curva, porque los ingresos están hacia arriba. Conforme van aumentando los ingresos, también va aumentando el consumo del bien X. Entonces ese es el efecto que toma esto. Y en la otra, pues hacemos la demanda de ingreso del bien Y. A un ingreso de 70, pues la cantidad demandada del bien Y es 3, ¿verdad? Entonces, a un ingreso de 70, que sería acá, sería 3. A un ingreso de 100, pues sería 5. A un ingreso de 100, pues la cantidad demandada sería 5. Y a un ingreso de 150, la cantidad demandada sería 6. Vean las curvas diferentes, una hacia acá y otras hacia acá. ¿Da para un mayor análisis? Claro que sí, pero en este momento creo que nos quedamos ahí para poder seguir avanzando. De ahí dice, esta parte tiene que ver con lo anterior, de ahí nos fuimos al efecto precio. Acá, pues hicimos un análisis también de cómo, 2 casos, dice primer caso, ¿verdad? Esto pues lo comentamos. El primer caso del efecto precio es cuando baja el precio de uno de los dos bienes y se mantiene constante el precio del otro bien, la renta de los gustos y preferencias del consumidor. En esta situación, el equilibrio del consumidor mejorará, pues podrá comprar lo mismo del bien que no ha subido de precio, pero más del bien que bajó de precio, ya que su renta es la misma. Ese es en el caso de que mejore, pero también dice el segundo caso del efecto precio es cuando sube el precio de uno de los dos bienes y se mantiene constante el precio del otro bien, la renta de los gustos y preferencias. En esta situación, el equilibrio del consumidor empeorará.
pues podrá comprar lo mismo del bien que no ha subido del precio, pero menos del bien que subió del precio, ya que su renta es la misma. Vean acá el efecto precio de uno de los bienes, cómo afecta. La representación gráfica, pues acá tenemos gustos y preferencias, y acá las condiciones objetivas. Su ingreso es de 10, el precio del bien X es de 2, de 1.50 y de 0.50. Y el precio del bien Y es de 1. Entonces vean acá, el efecto se ve acá, ¿verdad? 2, 1 y 50. Se mantiene el ingreso. Y el precio de Y es 1. Por eso es de que en este ejercicio lo que se analiza es 2, 1, es el precio de Y, 2, 1 y 50. Y así me voy al cuadro de una vez. Vean, situación original, 10 quetzales. Primera modificación, el ingreso de 10. Segunda modificación, la renta también es de 10. El precio de X fue el que varió. La situación original era de 2. En la primera modificación era de 1. Y en la segunda modificación era de 50. Miren. El precio de Y es el mismo. El cuadrito me gusta porque acá puedo ver el precio de Y en la situación original 1. En la primera modificación 1. Y en la segunda modificación. Pues acá hacemos eso para establecer, hacemos ese cálculo para establecer nuestra línea de precios, ¿verdad? Aquí a un ingreso de 10, el precio de, me voy a ir solo con X, ¿verdad? A un ingreso de una renta de 10, el precio de X es de 2 y adquiere 5 unidades. A una renta de 10, el precio de X es de 1, acá adquiere 10 unidades. A una renta de 10, el precio es de 0.50, pues adquiere 20 unidades. En el precio de 10 se mantiene 10 unidades, 10 dividido 1, 10, 10 y 10. Entonces acá, ¿para qué me va a servir esto? Para establecer mi línea de precios. Acá, vuelvo a hacer, acá, esto ya lo habíamos visto, pues, pero estamos repasando un poquito el efecto precio, ¿verdad? Cómo el precio de uno de los bienes, pues puede modificar el punto de equilibrio del consumidor individual. Repito, modificar este punto, el punto de equilibrio del consumidor individual. Entonces acá tuvimos, naturalmente ploteamos las tablas de indiferencia, fueron 3 tablas de indiferencia, ahí están, no vamos a volver a hacer lo mismo. Igual trazamos las líneas de precios, vean ustedes, 10, 5, 10, 10 y 10, 20, ¿verdad? Pregunta para la clase, ¿por qué fue que esta línea se desplazó de 5 hasta 20, compañeros? Por la modificación que se dio al poder adquirir ahora más productos, más bienes, perdón, de X, ya que el precio de X varió. Antes era de 2 quetzales y ahora es de 50 centavos. Entonces nos permite comprar más bienes de X. Gracias ahí a la compañera, que yo creo que muy buena explicación, así cortita pero clara, ¿verdad? Ahí ya lo decía, ¿verdad? Pudimos tener los datos ahí a la mano y ver que el precio de X varió, me parece que era de 2 y después llegó a valer 50 centavos. Entonces definitivamente, y si se dan cuenta ustedes, viene de menos a más. Eso le permitió ir adquiriendo, ¿verdad? En cambio el precio de Y se mantuvo, ¿verdad? Se mantuvo estático. Y por eso es la forma que adopta la gráfica, ¿verdad? Bien X acá y bien Y acá. Y la curva precio-consumo con sus valores aquí, los puse yo, a 2X, 6Y, 2X, 6Y, por acá debería estar el primer punto, 5X, 5Y, 5X, 5Y, acá, y 8X, 6Y, 8X, 6Y, acá, pues, vemos nosotros como este columpio prácticamente que se formó acá, ¿verdad? Porque acá baja 5, 5 y ahí vuelve a subir otra vez. Ante todo en este de Y, ¿verdad? Este es 6, 5Y, ¿verdad? 6, 5Y, la altura. Eso sería un poquito, pues, el análisis de esta gráfica relacionada con el efecto precio, ¿no? Representación gráfica de un efecto precio. Acá, pues, no lo vamos a analizar porque ya comentamos, ¿verdad? Esto me parece que ya lo habíamos visto, donde establecemos una tabla de demanda-precio. A ver.
Vamos a ver acá. Vamos a leer acá un poquito hacia abajo. Análisis del ejercicio. Este ya lo habíamos analizado. La curva de demanda-precio. La curva de demanda-precio es esta que ven acá. Curva, precio-consumo. Curva de demanda-precio, vamos a ver. Efecto precio. Vamos a ver. Que algo nos falló. Curva precio-consumo. Sí, curva de demanda-precio. Pero vamos a continuar ahorita. Por la importancia que tiene esto. Por eso no pasamos. Porque tiene mucha importancia. Ya van a ver ustedes. Entonces dice análisis del ejercicio. Vamos a retomarlo de acá. El consumidor modificó su punto de equilibrio, pasando de un nivel inferior de satisfacción en la curva de indiferencia 1. Claro, aquí está la curva de indiferencia 1 a mejores niveles de satisfacción, tanto en la curva de indiferencia 2 como en la curva de indiferencia 3. Resultado del efecto precio, es decir, baja en uno de los precios, manteniéndose constante la renta y los gustos y preferencias, ceteris paribus. Entonces, vean compañeros, esta frase ya la expliqué y ustedes seguramente la han estado leyendo en el libro porque ustedes tienen su texto base, el licenciado del ICAI, el autor del libro. Esta frase ceteris paribus es una expresión latina, me parece, ¿verdad? Yo aquí pude haber leído resultado del efecto precio, es decir, la baja en uno de los precios. Yo pude haber dicho después, coma, ceteris paribus. ¿Y qué quiero decir con eso? Manteniéndose constante la renta y los gustos y preferencias. Entonces, esta parte que ustedes ven con rojo es como un sinónimo de esta palabra. Pero en economía o en microeconomía se utiliza mucho el ceteris paribus para afirmar que las demás variables se mantienen estables. Esa es la idea, ¿verdad? Pues es decir, la baja en uno de los precios manteniéndose constante la renta y los gustos y preferencias. Si yo no hubiera querido decir todo esto en rojo, solo pongo coma y ceteris paribus y yo ya sé que estoy diciendo lo anterior. Bueno, el procedimiento para desarrollar el segundo caso del efecto precio, es decir, donde sube uno de los precios y se mantiene el precio del otro y la renta del consumidor, es exactamente igual que lo realizamos para el primer caso. La única diferencia es que en este caso, como uno de los bienes sube de precio, manteniéndose constante las otras variables, el consumidor va a pasar de niveles más altos de satisfacción a niveles menores, es decir, de curvas más alejadas del origen a curvas más cercanas del origen. Acá hay que tener cuidado, si yo bajo de acá, de esta curva que está acá a esto, pues bajo mis niveles de satisfacción, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos trata de decir acá. La curva de precio-consumo es la unión de los diferentes puntos de equilibrio determinados en el mapa de indiferencias, como consecuencia de una baja en el precio de uno de los bienes, manteniéndose sin modificaciones el precio del otro bien, el ingreso y los gustos y preferencias, es decir, las condiciones para un efecto precio. La tabla de demanda-precio. Siempre estamos alrededor del precio, compañeros. Todo gira el comentario y todo alrededor del precio. La tabla de demanda-precio debe de elaborarse anotando en una de las columnas las diferentes cantidades demandadas de los bienes, dice, a los diferentes precios de cada uno de los puntos de equilibrio. En el ejercicio que hemos realizado, las cantidades de bienes adquiridos en cada uno de los puntos de equilibrio son los siguientes. Entonces acá están los puntos de equilibrio que encontramos anteriormente. ¿Se recuerdan que estaban entre paréntesis? Sí. Punto de equilibrio 1, 2x, 6y. Punto de equilibrio 2, 5x, 5y. Punto de equilibrio 3, 8x, 6y. A los precios de 2, de 1 quetzal y de 50 centavos respectivamente. En este caso, no nos interesa analizar el bien Y debido a que no modificó su precio. Sí, este caso es donde no se modifica el precio de Y. Se recuerdan que queda en 1, me parece. En cambio, si el de X, y por eso es de que acá se analiza un poquito esta tabla de demanda-precio, pero de X. Veamos ahí, aquí tenemos
el precio de 2, 1 y 50 centavos, ¿se recuerdan? Y la cantidad demandada que es 2, 5 y 8. 2, 5 y 8. Acá están los puntos de equilibrio, 2, 5 y 8. Cantidad demandada. Dice curva de la demanda, precio del bien X. Sí, porque varió. Analicemos esto. Es la representación gráfica o geométrica de las distintas cantidades de un bien, demandadas por el consumidor a los distintos niveles de precios. Como ya se cuenta con la tabla de demanda-precio, estas variables de precio y cantidad demandada que se determinó a los distintos puntos de equilibrio son las que se trasladan al gráfico. Entonces, acá puse los precios de X. Ahí solo tenemos a 2, pero nos fuimos con una escalita ahí de 50 en 50. Punto 50, 1, 2, 250. Y acá pues la cantidad de bien, que eran de 2 a 8. Entonces nos fuimos de 2 en 2, 2, 4, 6, 8. Entonces vean esto tan sencillo, pero nos va a traer algo bueno aquí en el análisis. Entonces tenemos que a un precio de 2, yo puedo adquirir a un precio de 2, aquí está el precio, a un precio de 2 yo puedo adquirir o mi cantidad demandada es de 2. A un precio de 1. A un precio de 1, mi cantidad demandada es de 5, más o menos por acá. Y a un precio de 50, mi cantidad demandada es de 8. Es de 8. Eso es, yo estoy trasladando aquí a una gráfica valores de una tabla de demanda-precio. Estoy trasladando y estoy haciendo una curva de demanda-precio. Puedo hacer de X y de Y, pero en este caso de X porque varió. Entonces analicemos esto. Fíjense ustedes que a un precio de 2, la cantidad demandada es 2. A un precio de 1, la cantidad demandada es 5. Disminuyó el precio, aumentó la cantidad demandada. A un precio de 50, la cantidad demandada es 8. Disminuyó el precio y aumentó la cantidad demandada. Ese es el efecto. Recuerden ustedes que las curvas de demanda generalmente van a tener una caída de izquierda a derecha. Vamos al contrario. A un precio, yo demando una cantidad de un bien cuando tiene un precio, en este caso 50. Pero si el precio sube a 1, yo demando ya no 8, sino demando 5, disminuyo mi cantidad demandada. Pero si el precio aumenta a 2, yo disminuyo mi cantidad demandada a 2. Es el efecto contrario. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes analicen. Yo puedo analizar esto de acá hacia acá y puedo analizar esto al contrario, de acá hacia acá. Ese es el asunto, ¿verdad? Entonces, dice acá, análisis de la curva de demanda-precio del bien X. En esta curva se observa la característica decreciente de izquierda a derecha. Estamos bien. Por la relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Es decir, que cuando sube el precio, la cantidad demandada tiende a bajar. Y si baja el precio, la cantidad demandada tiende a subir. Ahí está el secreto del análisis, ¿verdad? Bueno, avancemos un poquito. A ver si tenemos. El tercer efecto. El tercer efecto. De esto, no tengan pena, vamos a hacer un laboratorio para practicar un poquito más, ¿verdad? Ustedes, pues, vamos ahí en clase resolviendo y viendo los resultados. El efecto sustitución. Vean, yo sí siempre leo la parte teórica, compañeros, porque el conocimiento es bien amplio, ¿verdad? Y nosotros que compartimos contenidos, sí manejamos buena cantidad de información, entonces nos ubicamos cuando vemos muchas situaciones. Mi caso es muy especial porque yo doy cursos muy diferentes y a otro nivel, pues quiero decirles que en el primer horario yo comparto contabilidad intermedia, contabilidad 2, pero igual en la noche imparto el curso de recursos. Y en la tarde con ustedes compartimos el curso de microeconomía.
Entonces yo voy mucho a la teoría para el análisis, porque me ubica también en el espacio que estamos comentando, porque manejamos diferentes tipos de contenidos y su relación con la realidad también es diferente. Uno tiene que ser flexible ante el conocimiento, ¿verdad? Y flexible, y tiene que ser, hay una palabra ahí, ahorita vamos a ver si me recuerdo de la palabra. Tiene que ser uno flexible, pero hay otra palabra, ¿verdad? Bueno, alguna vez les voy a decir la otra palabra donde usted se tiene que ir adaptando al conocimiento, ¿verdad? No solo al conocimiento, sino también a las situaciones que la vida le presenta, ¿no, compañeros? Ahí no hay para dónde, pues. Entonces, vamos ahí, por el efecto sustitución. Este es otro de los efectos, relacionados con el movimiento del punto del equilibrio del consumidor individual. Ya vimos dos, efecto renta, efecto precio y el efecto sustitución. Gracias, equipo asesor. Les decía que uno tiene que ser, la palabra clave es polifacético ante el conocimiento, ¿verdad? A mí me gusta eso, pero el otro no, ¿verdad? No puede ser. Mientras estemos en económicas, tenemos que saber un poquito de lo que se relacione con económicas. Y tenemos que tener amor por esos contenidos, ¿verdad? Porque estamos en eso, pues. Si no, nuestra carrera no son otras, sino son de las ciencias económicas. Entonces hay que ser polifacético. Su servidor, pues, gracias a Dios, trata en alguna medida de compartir diferentes contenidos y hacer algunos pequeños análisis relacionados con la realidad. Vamos ahí, pues. Efecto sustitución, les decía, es el tercer efecto que vemos antes del parcial. Hay más, vamos a ver también en los temas de elasticidad, pero son modificaciones que experimenta el punto de equilibrio de un consumidor debido a cambios en la renta o ingreso del consumidor y cambios en el precio de uno de los bienes, de tal manera que estos cambios se compensen para que el consumidor mantenga el mismo nivel de satisfacción. Ojo, se cambia el punto del equilibrio, pero no se cambia el mismo nivel de satisfacción. En el primer caso, el efecto sustitución es cuando baja la renta o ingreso del consumidor, pero también inmediatamente baja el precio de alguno de los bienes, mediante algún mecanismo, por ejemplo, un subsidio que dé un gobierno. En este caso, el consumidor compensa la baja de su renta o ingreso con el subsidio, ¿verdad? El subsidio que reduce uno de los precios de los bienes, ¿verdad? Se compensa, pues, porque con ese subsidio que hizo el gobierno se compensa la falta de ingreso, la falta que tuvo en su ingreso. En esta situación, el consumidor comprará una menor cantidad del bien que no ha bajado de precio, pero comprará una mayor cantidad del bien que sí bajó de precio, lo que le hará mantenerse en el mismo nivel de satisfacción, solamente cambiando plan de consumo, como ya se indicó. Gráficamente se observará que el consumidor se mantendrá en la misma curva de indiferencia, únicamente cambio de posiciones. En el segundo caso, el efecto sustitución se presenta cuando sube la renta o ingreso del consumidor, pero que inmediatamente también sube el precio de alguno de los bienes, mediante, por ejemplo, algún retiro de un subsidio del gobierno. Bueno, acá es lo contrario, anterior subsidiaba, ¿verdad? Mediante el retiro. Anterior no había retiro, sino había subsidio. Entonces, en este caso, no, en este caso se retira, dice. En el segundo caso, el efecto sustitución se presenta cuando sube la renta o ingreso del consumidor, sí, pero que inmediatamente también sube el precio de uno de los bienes. Es mediante, por ejemplo, algún retiro de un subsidio del gobierno. Si se da el retiro del subsidio del gobierno y sube uno de los bienes. En este caso, el consumidor compensa el alza de dicho bien con el aumento de su renta. Sí, porque tú sube la renta, dice. Comprará una menor cantidad del bien que ha subido de precio directamente o por el retiro de subsidio. Naturalmente, si ya no se subsidia algo, sube de precio y comprará una mayor cantidad de bien que no ha subido de precio, con el aumento de su renta. Bueno, gráficamente se observa que el consumidor se mantendrá en su misma curva de indiferencia, únicamente cambio de posiciones. Y acá nos vamos a un ejemplo. Representación gráfica del efecto sustitución
con la información objetiva y subjetiva del consumidor que se proporciona a continuación, se va a presentar gráficamente el efecto sustitución o modificación del punto de equilibrio del consumidor, más no su nivel de satisfacción. Se mueve el punto de equilibrio, pero su satisfacción se mantiene a lo largo de la curva. Las condiciones subjetivas del consumidor, es decir, sus gustos y preferencias, se expresan en la siguiente tabla. Tenemos tabla de bien X y bien Y. 1, 6, 12, 18. 16, 8, 4 y 2. Las condiciones objetivas originales y modificadas del consumidor, como el aumento de su renta de 28 a 40 y el aumento en el precio del bien Y de 2 a 4 quetzales, así como la permanencia de 2 quetzales en el precio de X, y se observa mejor en el cuadro siguiente, dice. Bueno, en la situación original la renta es de 28 quetzales, el precio de X es de 2 quetzales y el precio de Y es de 2 quetzales. En la situación modificada, ella tiene una renta de 40, hubo un incremento en su renta, el precio de X se mantiene en 2, pero hubo un aumento en el precio de Y de 2 a 4. En el siguiente cuadro se determinan los puntos del eje Y y los puntos en el eje X para poder elaborar tanto la línea de precios de la situación original del consumidor como la línea de precios de la situación modificada, y se establecen los puntos de equilibrio correspondientes. Volvemos otra vez para la línea de precios, compañeros. Prácticamente venimos trabajando lo mismo, ¿verdad? Entonces, situación original, renta de 28, precio de X2, pues puedo comprar 14 unidades. Renta de 28, precio de Y2, y puedo comprar igual 14 unidades. Acá hubo un aumento de la renta, tenía renta de 28, pero acá aumentó a 40, y el precio de X es de 2, y puedo comprar 20 unidades. Y aquí se da esta situación especial, la renta aumentó a 40, pero también hubo un aumento del precio de Y de 2 a 4 quetzales. Entonces solamente puedo comprar 10 unidades. Se dan cuenta, hay una especie de compensación ahí, que es lo que nos trata de decir el autor. Veamos. Trasladamos los gustos y preferencias del consumidor expresados en la tabla de indiferencia 1 a una curva de indiferencia 1. Luego trazamos la línea de precios de sus condiciones objetivas originales y determinamos el primer u original punto de equilibrio. Posteriormente trazamos la línea de precios de sus condiciones objetivas modificadas y determinamos el segundo punto de equilibrio o el modificado, que en este caso solamente cambiará de posición, pero en la misma curva de indiferencia, debido a que en un efecto de sustitución el consumidor no mejorará ni empeorará con las modificaciones de sus condiciones objetivas, sino que permanece en el mismo nivel de satisfacción. Entonces acá tienen ustedes la gráfica, y ahí pues pueden hacer ustedes su análisis, ¿verdad? Háganlas, por favor. Yo sé que algunos pueden tomar una foto o algo, pero háganlas en hojas de cuadritos. Pueden hacer ustedes pueden hacer su gráfica. Posteriormente, con algún programa, pues podrán ustedes comprobarlo o manejarán más adelante algún programa. Yo he ido a algunos programas, pero son mucho más profesionales. Nosotros en nuestro curso de Microeconomía 1 como que damos nuestros primeros pasitos, ¿verdad? Es como que abrir la puerta para poder entrar ya a estudios más avanzados, ¿verdad? Entonces, acá lo que hacen es colocar prácticamente los valores de la tabla de indiferencia, ¿verdad? Acá tengo a un precio, tabla de indiferencia 1, 1 del bien X, y tengo 16 del bien Y, cabal acá, está bien marcada. También tengo 6 del bien X, que sería acá, 6 del bien X, y tengo 8 del bien Y, 6 del bien X y 8 del bien Y. Esto tiene relación con la tablita que hemos estado haciendo, que vimos, que anteriormente tienen, ¿verdad? Y también tengo, tomo en cuenta, o mi combo, o mi canasta, como le dicen también, es 12 del bien X, 12 del bien X y 4 del bien Y. 4 del bien Y
Y la última cifra es 12 del bien, no, 18 del bien X, 18 del bien X y de altura 2 del bien Y. Entonces, prácticamente, después de hacer esto, uno los puntos de la curva de indiferencia, O sea, acá, repito, los puntos de la curva de indiferencia, ¿Cómo voy a averiguar yo mis puntos de equilibrio? Pues lo voy a averiguar con dividiendo, pues, dividiendo la renta por el precio de los bienes para determinar cuántos puedo comprar con ellos, ¿verdad? Entonces, si me pierdo por ahí me ayudan, pero más o menos, a ver si tengo acá mis cálculos para poder sacar adelante esto. Bueno, ya vi los puntos ahí, ¿verdad? Pero quería vamos a ver mi tabla. Vamos a ver si los tengo acá o acá. Entonces ahí pueden trabajarlos fuera de, ¿verdad? Porque acá no los tengo, ¿verdad? Entonces ahí lo que hice fue, tengo una renta original, yo creo que acá los tengo. Acá está. Tengo una situación original de 28, ¿verdad? Y el precio de X es de 2. Entonces puedo adquirir 14 unidades, igual una renta de 28 y el precio de Y es de 2 por 14 unidades. Situación original. Y en la primera modificación tengo 40, el precio de X es 2, puedo adquirir 20 unidades y 40, y acá subió el precio de Y a 4, porque recuerden que estaba en 2 y subió a 4, puedo adquirir 10 unidades. Trazo mi línea de precios original, que es la 14 y 14, ¿verdad? Que sería acá, 14 y 14, más o menos por acá. Ustedes les tienen que salir ahí completo. Y prácticamente va a hacer contacto en esta parte de acá. Trazo una línea donde haga contacto con la curva de indiferencia en esta parte. Trazo una línea perpendicular hacia el eje de las X y una línea perpendicular al eje de las Y. Mi primer punto de equilibrio está en 6X, 8Y. 6X, 8Y, y de ahí me vengo en acá. Ya habiendo establecido eso, tengo 20 unidades. 20 unidades de X y 10 unidades de Y. Acá está, mira. Renta, precio de X, precio de Y. 20, 10. Entonces igual, trazo 20 de X y 10 de Y. Trazo y me toca en este punto de la curva, toca un segundo punto de equilibrio. Trazo una línea perpendicular hacia el eje de las X, me va a dar 12, y una línea perpendicular al eje de las Y. Y me va a dar 4. Cuando hagan pares ordenados, recuerden que antes se coloca el valor de la X y después el valor de la Y. No lo van a hacer al revés, porque no, en teoría no debería ser así, ¿verdad, compañeros? Mate 1, ¿verdad? El primero X y después Y. Entonces sería 12X, 4Y. Establezco el segundo punto de equilibrio. ¿Qué hago acá? Pues hago punto de equilibrio 1, los ubico. Punto de equilibrio 2, los ubico. Y acá una pequeña línea. Y esto se llama la curva de efecto sustitución. Veamos qué nos dice análisis del efecto sustitución. Esto ya casi terminamos. En el gráfico anterior puede observarse que el consumidor modificó su punto de equilibrio, pero no su nivel de satisfacción. Pues se trata de un punto a otro punto, pero en la misma curva de indiferencia, que ya sabemos que en todo su recorrido representa un mismo nivel de satisfacción. Sí, ¿verdad? Todo su recorrido. Un mismo nivel de satisfacción, lo único que se hace es modificar su plan de consumo, comprando más de un bien y menos de otro bien. Bueno, entonces ahí, más y menos, aquí pueden ver ustedes, les expliqué anteriormente cómo de acá para acá es más y acá hacia allá es menos, de retorno es menos, ¿verdad? Entonces, sí, la curva de efecto sustitución es esta, la curva de efecto sustitución es esta, compañeros. Al unir los dos puntos de equilibrio que se producen en la misma, curva de indiferencia, por las razones ya conocidas se produce el
la curva de efecto sustitución. Bueno, ahí dejo la clase, ahí terminamos los 3 efectos. Si se dan cuenta, tienen ahí gracias, dice Leslie ahí, tienen ustedes un ejemplito sencillo y no nos debe dar problema. Más adelante vamos a practicar y en la siguiente clase vamos a entrar ya a ver lo que es la demanda, la fórmula de la ecuación de la demanda, la fórmula de ecuación de la oferta, y vamos a ver también lo que es la elasticidad. Ya van a ver que no es complicado. Uno poco a poco se va relacionando con estos términos y naturalmente ustedes tienen que hacer investigación y su texto base es el texto del licenciado, ¿cuál es el nombre del licenciado? El licenciado Piloña, gracias equipo asesor. Y tienen su texto base y esos puntos son los que estamos tratando. Jóvenes, saludarlos.